Aleluya. Viva el Señor, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Estamos en este precioso lugar para estudiar la palabra del Señor que corresponde a este día. Vive Dios, aleluya, en la clase bíblica que Dios nos ha regalado para que podamos asimismo poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vive el Señor, aleluya. Santo nuestro Dios, así que en esta preciosa tarde pues seguimos con esta unidad ética en la sociedad, y el tema importante de esta clase pues se llama ¿Importa lo que hacemos? Vive el Señor, ética en la sociedad, y el tema en sí se titula ¿Importa lo que hacemos? Vive el Señor, pero en esta preciosa tarde el enfoque de esta clase específicamente es para las personas solteras. Viva el Señor, vamos a estar hablando un poco acerca de las cosas sexuales. Vive Dios, aleluya, santo nuestro Dios, pero específicamente con los solteros. Vive Dios, aleluya. Así que desde ese punto de vista vamos a hablar de estos temas un poco difíciles. Viva el Señor, pero que ayuda, o esperamos, anhelamos que ayude a algunos de nuestros hermanos solteros, jóvenes, que nos estarán posiblemente algún día viendo por a través de las redes sociales, o solteros también, que no necesariamente son jóvenes, pero que pueden tener esta tentación. Viva el Señor, así que saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Quien le habla es su hermano Clemente Zafra desde Misión Evangélica en Norristown. Viva el Señor, reciban un fuerte saludo de nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor, y así en esta preciosa tarde pues vamos a comenzar con una oración para poder entrar de lleno a la clase bíblica que corresponde en esta tarde. Vive Dios, aleluya. Así que, así como ustedes están, vamos a inclinar nuestros rostros y que sea Dios quien nos dé la guianza para poder enseñar esta clase en esta preciosa tarde. Mi Dios, a usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza por siempre y para siempre, mi Señor. Gracias por permitirnos en esta preciosa tarde estar en este lugar, respirando con salud, mi Dios eterno Señor, después de un día de trabajo. Gracias por todo, gracias por su cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros, mi Señor. Bendice a mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos verán en un futuro, mi Señor. Glorifícate, Dios de misericordia, para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi Señor. Ayúdanos en esta preciosa tarde a entender y a comprender tu palabra, que sea su palabra que nos guíe, nos dirija, mi Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Mi Dios, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viva el Señor. Dios les bendiga una vez más. Viva el Señor, así que vamos a comenzar en esta preciosa tarde. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de la fornicación en ese sentido. Acuérdense que fornicación y adulterio son, aunque son actos sexuales, son dos cosas diferentes. ¿En qué sentido? Adulterio es en sí la relación de una persona casada, sea hombre o mujer, con otra persona. Ese es adulterio. Fornicación, viva el Señor, son más específicamente a las personas que no están casadas. Esos cometen fornicación. Entonces, el tema en sí, pues específicamente es hasta en ese sentido. Ahora, es un tema un poco no complicado, no difícil, pero tiene mucho tabú. Fíjense, una palabra de domingo, tiene mucho tabú. Ahora, desde el punto de vista de un adulto, es fácil enseñar, aconsejar a los jóvenes, pero el detalle es que nosotros los adultos, los que estamos casados, los que tenemos esposa, los que tenemos esposo, vive el Señor, se nos olvida que pasamos por la adolescencia. Y en ese momento de adolescencia, vive Dios, aleluya,
si nosotros los adultos podemos recordar esos momentos, vamos a entender que es difícil esa etapa que algunos de nuestros hijos o hermanos jóvenes están pasando. ¿Ven el punto? Entonces, tenemos en cierta forma el que va a enseñar en muchos aspectos ser neutral. Porque el que tiene esposa, el que está casado o la que está casada, es fácil decir no forniques. Vive el Señor. Ahora, pero ¿qué herramientas podemos darle a estas personas para que se apoyen en ese sentido? Porque la palabra en sí, vive Dios, aleluya, es un tema muy delicado, vive el Señor. Ahora, fíjense bien, el tema en sí viene desde el Antiguo Testamento, pero específicamente desde el Nuevo Testamento tiene más enfoque acerca de la fornicación, vive el Señor. ¿Y qué herramientas, vive Dios, aleluya, le vamos a dar a esas personas que están jóvenes? ¿O qué consejos bíblicos de la palabra del Señor le vamos a dar a estas personas que están jóvenes o que no están casados? No necesariamente tienen que ser jóvenes. Pueden tener ya 30, 40 años y estar buscando su pareja, vive el Señor. Pero es miren, Dios, al ver a Adán que estaba solo, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y Dios, como es Dios, sabe el porqué de las cosas. Para empezar, tenemos que entender algo. Vámonos a primera carta a los Corintios. Vive el Señor. Capítulo 6. Verso 17. Tenemos que poner estas bases, estos principios. Vive Dios, aleluya. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. Ok, ¿lo tienen? Vamos a poner este principio para comenzar. Fíjense bien lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 17, 18 y 19. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y esto está hablando de los que aceptan a Dios y se acercan a Dios a través de Jesús. Acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Vive el Señor. Ahora, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es uno solo. Verso 18. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no son de ustedes. Ahora, fíjense el punto de Pablo. Para empezar, Pablo dice que el que se une al Señor o el que se acerca a Dios, un espíritu es con él. Y tenemos que ver este punto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Estamos bien hasta aquí. Ahora, Pablo dice que el que se une al Señor es un espíritu, no un alma. ¿Okay? Un espíritu, no un cuerpo, es un espíritu. No alma, no cuerpo, es espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu nos conecta con lo espiritual. Dios es espíritu. Eso nadie lo puede discutir. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando venimos al Señor, nuestro espíritu se conecta con Dios. Y eso nos hace seres espirituales. ¿Ven el punto? Ok, ahora, en ese sentido, y partiendo desde aquí, Pablo está enseñando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Ahora, tenemos que entender qué función tiene un templo para poder entender todo esto. Ahora,
Para empezar, la función de un templo específicamente, Dios lo había puesto en el corazón de David edificarle casa. Y a través de David, Dios le da los planos del templo. ¿Estamos bien? Acuérdense que antes de David estaba el tabernáculo. El tabernáculo y el templo pues son otro día profundizamos en esto, pero el punto específico de Dios es que se construyera un templo. El templo no tenía que ser profanado. ¿Ok? El templo tenía que ser santo. Ahora, fíjense las cosas que Dios le pone a su pueblo. Nadie podía trabajar con herramientas en el templo. El templo tenía que ser como, supongamos, ¿se acuerdan las figuritas de Lego que van ensambladas? Es algo similar. No es así, pero es algo similar. Los constructores hacían todas las cosas y venían simple y sencillamente las ensamblaban. Todo tenía que ser así, porque Dios prohibía que una herramienta se usase al construir el templo, porque esas herramientas profanaban al edificar el templo. Viva el Señor. Ahora, ¿cuál era el punto de Dios al hacer esto? Porque quien iba a habitar en el templo iba a ser santo. Y los santos con los prófanos no pueden estar juntos. ¿Me explico? Por eso era una de las razones que cuando ya estaba construido el templo, los que entraban a ministrar tenían que santificarse antes de entrar al templo. ¿Ven? Porque el templo tenía que ser santo. En ese sentido, ahora sí lo están viendo de ese sentido, cuando usted y yo nos unimos al Señor, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, venimos a ser la figura del templo. ¿Ok? Ahora, dentro del tabernáculo estaba un lugar, tres lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, 3 lugares. Y es lo mismo que nos identifica a nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, fíjense bien lo que está conectado a esto. Dentro del lugar santo estaban algunos instrumentos que servían para ministrar dentro del tabernáculo, pero en el lugar santísimo estaba solamente el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley que Dios le dio a Moisés escrita en tabla, viva el Señor, y arriba estaba el propiciatorio. ¿Okay? Entonces Dios se comunicaba a través del arca con el que se acercara a la presencia de Dios. ¿Ven el punto? El arca simboliza al Espíritu Santo. Ahora, cuando venimos al Señor y venimos a ser un solo cuerpo, vive el Señor, bíblicamente dice que Dios nos ha dado el Espíritu como posesión, apartando ese cuerpo para la redención final. El Espíritu Santo viene a ser morada en cada uno de nosotros. De la misma figura que tenemos el templo, Pablo en sí está enseñando que nosotros somos templo de Dios. Y al ser templo de Dios, Pablo le está enseñando a la iglesia allá en aquel tiempo a los corintios que huyan de la fornicación. Porque es un acto fuera del matrimonio. ¿Ok? Fuera del matrimonio. Y fíjense, yo quiero hacer un paréntesis en este sentido. Todos nosotros, cuando Dios hizo al hombre, incluyendo a la mujer, nos hizo sexuales. Por eso a las mujeres les gustan los hombres y los hombres las mujeres. Esa atracción, viva el Señor, nos ayuda específicamente para a hacer una familia y procrear hijos. Mire, la atracción y todo esto no es pecado. El pecado es violar ya los estatutos que Dios dejó.
nosotros somos sexualmente activos. Mientras tengamos vida, eso está en nuestros cuerpos. Desde que nacemos, vamos creciendo, vive el Señor, hasta que muramos. Están ahí. Por eso tenemos hijos. ¿Por qué? Por las relaciones que hay en una pareja. Que fíjense que anteriormente pues se enseñaba que todo esto era pecado, por lo cual también se enseñaba que María con José no tuvieron relaciones. Pero eso es antibíblico. Es antibíblico. Porque la relación sexual no es pecado. Vive el Señor. Y Dios dejó todo esto específicamente para que se gozase dentro del matrimonio. ¿Okay? Ahora, si ya tenemos esto específicamente, lo que Pablo está enseñando, fíjense bien, y acuérdense que no estamos hablando de adulterio, estamos hablando de fornicación, y ya enseñamos la diferencia entre estas dos cosas. Ahora, el punto específico, ¿cómo enseñarle a los jóvenes o a los solteros específicamente, porque este es para los solteros, a abstenerse de la fornicación? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Fíjense bien, otra de las características, por eso Pablo le enseña, huyan de la fornicación. Y mire, el deseo sexual es más fuerte en la juventud que en los adultos. Es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Vive el Señor. Pero eso no significa que no se pueda vivir apartado para Dios. El punto específico de la Biblia, de Dios específicamente, es que los que se quieran acercar a Dios se aparten para Él. ¿Por qué? Porque ya somos santos. La palabra santo, vive Dios, aleluya, tiene la connotación de apartado para un uso específico. ¿Ok? Eso es sencillo como eso. La menorá, el candelabro de 7 brazos, era un instrumento apartado para el uso de Dios. Entonces, esa menorá se consideraba santo. Las vestiduras de los sacerdotes eran para ministrar en un lugar santo. Por eso esas vestiduras eran apartadas y eran santas. Entonces, usted y yo, cuando venimos al Señor, somos apartados para el ministerio de Dios, y por lo cual el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado, nos ha dado, nos santifica, y por eso la Biblia nos llama los santos del Señor. ¿Ven el punto? Yo no soy santo en el sentido singular, pero cuando estamos reunidos somos los santos del Señor. Amén. Ven el detalle. Yo solo, individualmente, no soy santo en ese sentido, pero juntos somos santos. Santo en el sentido de como lo que tienen en otras religiones, en ese sentido. Vive el Señor, aleluya. Ahora, el otro peligro acerca de esto lo vemos en el verso 9, allí mismo capítulo, verso 9. Búsquenlo por favor. Verso 9, el 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice el verso 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ahí está, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios, ni los idólatras heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y allí tenemos esa lista. Y acuérdense que esto, lo que Pablo escribió, no es una ley, ya es una sentencia. ¿Okay? La ley simple y sencillamente la da Dios. Alguien que tiene autoridad legal es el que dicta una ley. ¿Okay? Ya Pablo simple y sencillamente está diciendo las consecuencias de las personas que vivan de esta manera. ¿Okay? Y fíjense lo que dice el verso 11. Y estos eran algunos
Esto eran algunos. ¿Qué cosa eran? Éramos algunos de los que estamos hoy. Algunos de nosotros éramos fornicarios, o éramos idólatras, o éramos adúlteros, o éramos afeminados, o éramos ladrones, o ávaros, o borrachos. Ahora, fíjense bien lo que dice. Mas ya han sido lavados. Ya han sido justificados. Y la justificación viene a través del sacrificio de Jesús. Nos declaró justo de nuestra mala manera de vivir. ¿Okay? Ahora, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está. Es el Espíritu de nuestro Dios quien hace diferencia en nosotros al resto del mundo. Al resto de las personas que no conocen de Dios. Vive el Señor. Entonces, al tener esto específicamente en cuenta, tenemos que enseñar a los solteros que se abstengan de esto. Fíjense, porque hay dos enseñanzas, la de Dios y la del mundo. La del mundo le dice a las personas que gocen, que disfruten. Y en ese gozar y disfrutar está el libertinaje. Mientras que Dios te dice que no. Si quieres entrar al reino de los cielos, tenemos que vivir bajo sus reglas, bajo sus mandamientos, bajo lo que Él dice. Porque Él es el jefe. ¿Okay? Vive el Señor. Entonces aquí tenemos dos señores. O el mundo que está regido por Satanás o Dios. Sencillo como eso. Entonces, si queremos tener vida eterna del lado de nuestro Dios, tenemos que obedecer sus reglas, sus estatutos. Ahora, vámonos al capítulo 7, verso 1. Oiga lo que dice el capítulo 7, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto pues tenemos que entender, ver dentro del contexto qué es lo que estaba pasando en Corintio. Ahora, pero verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ese es el remedio. La esposa o el esposo. Ahora, pero este es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque, mire, no es nada más un hombre, al ver una mujer, con esa me voy a casar. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque aquellos que nos verán o nos están viendo a través de las redes sociales y los que están solteros, hay que buscar a la esposa indicada o al esposo indicado. Porque esto es para toda la vida. Según el plan de Dios y lo que Dios quiere, esto es para toda la vida. Para toda la vida. Y es allí donde tenemos que saber buscar la esposa indicada o el esposo indicado. ¿Y cómo encontramos eso? Es a través de algo que se llama noviazgo. En el noviazgo es donde se conoce la característica de ella y de él. Vive el Señor. Mire, hay noviazgos que no tienen wifi y la imagen se ve borrosa. Y ya después de casados, entonces aparecen los defectos de él o de ella. Aleluya. Vive el Señor. Pero, mire, se puede manejar. Lo que Dios quiere evitar específicamente que nosotros o los deseos sexuales nos lleve a un libertinaje, para empezar. Segundo, Dios quiere que nosotros nos conduzcamos dentro de una sociedad que nos está viendo a la manera que Él dice. Son dos caminos, o lo de nuestra carne o lo de Dios. ¿Okay? Y Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos así. Mire, mis hermanos, la sociedad está en un caos por el mismo libertinaje que tienen.
cuando una pareja se junta con otra y viven 1 o 2 años y no es su tipo, como ellos dicen, ellos se van y buscan otra pareja. Pero quien paga las consecuencias son los niños. Los niños crecen con un odio, con un resentimiento, porque no pueden entender cómo sus padres se separan, como si nada. Y saben ustedes que los niños problemáticos, o la mayoría, no todos, pero la mayoría de los niños problemáticos vienen de un matrimonio separado, de conflicto. Y Dios quiere evitar eso. Entonces, ahora, fíjense bien, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿A causa de las qué? Fornicaciones. ¿Cuándo se cometen las fornicaciones? Antes del matrimonio. Viva el Dios, aleluya. Y fíjense, porque aquí hay algo que uno puede dialogar con los solteros, ¿ok? ¿Cómo enseñarles o aconsejarle a los solteros de abstenerse de todo esto? Fíjense, hay momentos oportunos, ¿ok? Hay momentos oportunos de cómo hablar de estos temas, ¿ok? Cristo, cuando venimos al Señor, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, primera carta a los Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, déjeme ver, o es segunda carta a los Corintios, sí. Segunda carta a Timoteo, perdón. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso 7. Oiga lo que dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es eso de dominio propio? Hermano, ¿qué es eso de dominio propio? Dominio propio. Ok, muy bien. Usted levantó la mano. Sí, usted. Sí. Dominio propio. Control de uno mismo. Ese específicamente, y el hermano Edwin tiene razón en ese sentido. Los dos tienen razón. Es autocontrol, el control de uno mismo. Podemos controlarlo, sí. El problema está cuando estamos solos, que nadie nos ve. Ahí está el problema. Vive el Señor. Pero cuando uno, mire, Dios, cuando venimos al Señor, acordémonos que estamos hablando de las personas que han venido al Señor. ¿Okay? Que los que han venido al Señor. Los que no han venido al Señor, esas personas están como un ejemplo, como animales sin dueño. ¿Ok? Como animales sin dueño. Pero los que han venido al Señor, los que quieren agradar al Señor, vive Dios, aleluya. Para ellos es este consejo. Porque nuestra vida específicamente estaba hastiada de nuestra conducta que teníamos en el mundo. Venimos al Señor porque queremos conocer a Dios y queremos que Él nos dirija a sus caminos. Y es ahí, vivió el Señor, donde Dios nos da sus consejos de cómo vivir esta vida. Y sabe que esta vida es buena y agradable. ¿Por qué? Porque la paz del Señor no se compara con nada de lo que hay en el mundo. Aleluya. Entonces, ahora,
cuando venimos al Señor y hay todas estas dificultades, estos deseos sexuales, viva el Señor, entonces Dios nos da a esa herramienta, el dominio propio. Y ese dominio propio podemos, mire, entre más cerca estemos al Señor, más autoridad tenemos hacia estos deseos que tiene la carne. Entre más lejos estemos del Señor, los deseos de la carne son más fuertes. Y somos débiles, propensos a caer. Vive Dios. Aleluya. Ok, ahora. Vive Dios, aleluya. Vámonos. A Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Aleluya. ¿Lo tienen? Vamos a leer el verso 1 al 3. Oiga lo que dice. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es su santificación, la santificación de nosotros, que se aparten de fornicación. Que se aparten de fornicación. Ese es el tema. Porque que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Viva el Señor. Pero este es el punto específico. Que se aparten los solteros de fornicación. Vive el Señor. Entonces, ahora, una de las versos bíblicos que nos ayudan en esto, lo encontramos allí mismo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver el verso 21 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 21. Búsquelo por favor. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice, examínalo todo y retén lo bueno. Verso 22, absténganse, niéguense a toda especie de mal. Verso 23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Y esa es una de las ventajas que tenemos. Y tenemos que ser santos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Podemos pecar en el cuerpo? Sí. ¿Puede nuestra alma pecar? Sí. ¿Puede nuestro espíritu pecar? Sí. Por eso ese texto específicamente dice, oiga, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensible. Irreprensible es algo que no puedan reprocharnos de nuestra forma, de nuestra conducta. Vive Dios. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. De ver a aquel que nos salvó viniendo a rescatarnos de este mundo. Mientras Él viene, tenemos que abstenernos de toda especie de mal. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra del Señor. Es la palabra la que nos da la fuerza, es la palabra del Señor la que nos dirige, es la palabra del Señor la que nos santifica, es la palabra del Señor que nos guía. Es nuestra guía, nuestra luz, nuestra lumbrera, vive Dios, aleluya, en este mundo. Es la palabra del Señor. ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda? En la meditación. Mira, aquí mismo lo tenemos, creo que es en Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8, para que usted vea. Filipenses 4:8. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Filipenses 4:8. Oiga lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Pensar es aquí. Cristo dijo que los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, ¿de dónde vienen? Del corazón. Ese es el punto. Mire. ¿Qué es aburrimiento, hermana? ¿Qué es aburrimiento? Sí, usted. Aburrimiento. ¿Perdón? Leer. Es aburrido. Ok, hermana Sandra. Ok. Algo. Ok. Hermano Leal, usted que levantó la mano, dígame, ¿qué es aburrimiento? Fíjense bien, vamos a aprender algo aquí, dígame. No hacer nada. Eso es aburrido. Mire, es esto, ¿ok? Usted puede estar en un cuarto pequeño de 4x4, de 5x5, usted solo. Y si mantiene esto ocupado, no está aburrido. ¿Me escuchó? Mire, los niños de esta generación, bueno, la mayoría, pero de esta generación, pueden estar todo un día jugando videojuegos y no sentirse aburridos, porque esto está ocupado viendo algo. ¿Me explico? Cuando esto, aunque estés encerrado en un solo cuarto, pero esto, nuestra mente está enfocado en algo, no está aburrido. Ahora, cuando no meditamos en la palabra del Señor, no meditamos en los planes de la vida, no meditamos en hacer una casita, en algo, y meditamos en otra cosa, es ahí el peligro. Porque esto nos conduce a diferentes cosas. Aleluya. Es esto, el pensar, la mente. Y es ahí donde nos lleva cautivo. Mire, usted puede estar tranquilo leyendo la Biblia. Sabe que hay aplicaciones que tienen, ¿cómo se le llama? Comerciales, ¿cómo se le llama? Anuncios, gracias, anuncios. Usted puede estar meditando en la palabra o leyendo un libro y aparece un anuncio, ¿ok? Busca una relación seria, tenemos el chat para buscar pareja. Ahora, si nosotros nuestra mirada se va a ese punto, todo lo que estábamos leyendo queda en segundo término. Ahora, si ignoramos ese anuncio, nuestra mente va a estar enfocada en lo que estamos haciendo. Entonces, todo está aquí, nuestra mente. Lo que cautiva nuestra mente, eso es lo que la mayoría nos lleva
hacer las cosas. Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado cuando su propia concupiscencia, sus propios deseos, sus propias pasiones nos seducen y nos llevan a hacerlo. Mire, podemos estar tranquilos viendo televisión o viendo una película o lo que sea, ¿ok? Y de repente viene un pensamiento a nuestra mente. Y ese pensamiento nos dice, busca esta página, busca esto. Y comenzamos ahí. Esas cosas nos va llevando y lo que estábamos enfocados se queda en segundo plano y comenzamos a ver otras cosas que no son agradables a Dios. Es esto, mis hermanos. Por eso, bíblicamente tenemos que renovar esto, nuestra mente, renovarla. Mire, la mayoría de nosotros, o casi todos nosotros, venimos a este lugar con el plan de una nueva vida, de ahorrar dinero, de hacer una casita y regresarnos a nuestro país. Nadie vino a quedarse a este país o con el pensamiento de quedarse. Ese eran nuestros planes, pero ahí pasando el tiempo, hay ese plan queda, ese pensamiento y ese plan queda en segundo término y comenzamos a vivir una vida como si nunca nos fuéramos a ir de aquí. Comenzamos a comprar carros nuevos, carros seminuevos, que no es malo. Comenzamos a comprar 2 televisiones, comenzamos a comprar. Y cuando nos venimos a dar de cuenta, llevamos 15, 20 años aquí y del plan original que teníamos aquí, se nos queda en segundo plano. Por eso, si no renovamos nuestra mente con la palabra del Señor, vive el Señor, aleluya, los deseos sexuales vienen a ser más fuertes y nos conducen fuera del plan que antes teníamos. Es el mejor ejemplo que les puedo dar. Se los pruebo. Vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y por eso específicamente, mis hermanos, a nosotros los adultos, nosotros los que tenemos esposas, esposos, se nos hace fácil decirle a un joven, a un soltero, tú te puedes abstener, tú te puedes controlar, pero cuando usted y yo éramos solteros, era diferente. ¿Verdad que sí? Sí. La mayoría de ustedes y yo quedamos marcados con aquellas cosas cuando éramos jóvenes. Ok, ¿lo tiene? Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Su culto racional. El culto racional de la razón. ¿Ven el punto? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo le duele morir. Ahora, el verso 2. No se conformen a este mundo. La palabra siglo está hablando de este mundo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo. Sino transformados por medio de la renovación. ¿De quién? De tu entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, cuando venimos al Señor, la mayoría de nosotros crece una pasión por las cosas del Señor. Los nuevecitos, la mayoría de ellos crecen una pasión. Vive Dios, aleluya. Esa pasión hace que las demás cosas queden en segundo plano. Y por eso antes, cuando estaba esa pasión, pensábamos en las vigilias, pensábamos en la oración, pensábamos en leer la palabra del Señor, pensábamos mucho en las cosas espirituales.
Pero ahí pasando el tiempo y los afanes de esta vida nos roban la atención para otro punto y ya el primer plano, lo que teníamos antes, queda en segundo plano. Y es ahí el peligro, que los deseos de este cuerpo comienzan a surgir. Y por eso, mis hermanos, aunque usted no lo crea, hay ministros, pastores, evangelistas, misioneros, que se van al mundo a gozar lo que este cuerpo quiere. Porque este cuerpo quiere, pide. Y más cuando hemos probado algunas cosas de allá del mundo. Por eso, esto tiene que ser transformado. ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo lo renovamos? Con la palabra de nuestro Dios. Y ese es el consejo de esta tarde no para los solteros, para todos, pero específicamente más a los solteros. Porque es una manera de conducirse en esta sociedad. ¿Se puede abstener hasta llegar al matrimonio? Sí se puede. Un poco difícil, un poco doloroso, pero sí se puede. Sí se puede. Hay que mantener esto ocupado, la mente ocupada. Y ese es el consejo que usted y yo y usted podemos darle a los solteros. A los solteros. Es más, aún a nosotros mismos, darnos este consejo a nosotros mismos. Porque a veces nuestra mente divaga en otro lugar. Fuera de nuestras esposas, fuera de nuestros esposos. ¿Puede divagar? Sí. Sí se puede. Porque estos ojos ven muchas cosas que son en cierta forma normales. Y yo se los dije al principio, Dios nos hizo así. Somos sexuales en ese aspecto. Y es normal, es bueno. Por eso el hombre le gusta a las mujeres, por eso tiene una mujer como esposa, y a las mujeres le gustan los hombres, por eso tienen un hombre como esposo. Vive el Señor. Aleluya. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, ahora, vámonos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y este es un verso que muchos se lo saben. Aleluya. Hebreos 4:12. Oiga lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta que a partir el alma y el espíritu. Alma y el espíritu. Oigan bien. Las coyunturas y los tuétanos, ya tenemos 4. Y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos son? 6. Fíjense, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. 1. El espíritu. 2. Las coyunturas. 3. Los tuétanos. 4. Y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Son 6. 6 cosas que la palabra transforma. ¿Y el número 6 a quién está relacionado? Mano Reyes. Número 6, ¿con quién está relacionado? ¿Ah? Al hombre. Porque el hombre fue creado en el 6º día. Es número de hombre. Y la palabra penetra en el hombre. Qué linda es la palabra del Señor. ¿Ven? Aleluya. Vive el Señor.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Aleluya. Por eso estos deseos que están fuertes específicamente, más en los jóvenes que en los adultos también, pero el motor cuando es nuevo, pues está bien fuerte. En ellos, esto al mantener ocupado en la palabra del Señor les va a ayudar. Les va a ayudar. ¿Sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo? ¿Dónde está eso? Creo que está en Timoteo, carta a Timoteo. Déjeme ver si es la primera o la segunda. Creo que la segunda carta a Timoteo, donde dice, sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22. Segunda carta a Timoteo 2:22. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo. Este es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22. ¿Lo tienen? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Tenemos a José en Egipto. La mujer de Potifar dice que lo seducía día a día. Dice que más, dice que lo ahogaba. Duerme conmigo, duerme conmigo. Lo que esta mujer iba a hacer era adulterio y lo que José, si hubiese hecho, iba a ser fornicación. Y José huyó, no cayó en esto. ¿Por qué? ¿Sabe lo que José decía? ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Dios? Porque cuando él tenía esto ya renovado, transformado, se le era fácil rechazar. Cuando esto no está renovado, transformado, se no es fácil caer. Vive el Señor. Mire, ¿sabe? Hoy en día, que no tengo deseo por la bebida de fuego, las cervezas, a mí me invitan, hay personas que me invitan, y yo las rechazo porque no tengo deseo acerca de eso. Ahora, imagínense si esto no estuviese renovado. ¿Ven el cambio? Es fácil decir una, no es ninguna, como dicen en el mundo. Pero como esto está renovado en eso, tengo la autoridad de decir no, no quiero, no la deseo, no me apetece. Y ese es el punto de la Escritura, que nos ayuda aún en estas cosas que nos separa del Señor. ¿Cuál es el punto de todo esto? De mantenernos caminando en obediencia a la palabra de nuestro Dios, para que podamos entrar al reino de los cielos. Sencillo. Porque cuando no renovamos nuestro entendimiento, todas las cosas que aquí se enseñan es ridículo. Porque tenemos una sola vida y hay que gozarla. Esa es la enseñanza que hay, que posiblemente la mayoría de ustedes han escuchado. Hay que gozar la vida, es solamente una. No es pecado bailar, no es pecado hacer esto, no es pecado. Y fíjense, son ellos los que están poniendo lo que es pecado y no es pecado, cuando es la palabra del Señor la que tiene la autoridad de lo que es bueno y lo que es malo. Aleluya. Y es por la palabra del Señor que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo, imagínense, nuestro anhelo es ver un día al que nos salvó
y al que creó todo este mundo. Imagínense ver a Dios cara a cara. ¿Lo vamos a ver? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver a Dios. Pero para que llegue ese día hay que abstenerse. ¿Cómo abstenerse de estas cosas, deseos que nuestra carne tiene? Por la palabra de Dios. Por la palabra del Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor. La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Ven? 4 cosas con los que de corazón limpio invocan al Señor. El número 4 está relacionado con Dios, con lo espiritual, con Jesús. Jesús nace en el 4º día. Jesús es hijo de Judá, el león de la tribu de Judá. Y Judá es el 4º hijo de Jacob. Imagínense. Y otras cosas que iba el Señor. Aleluya. Son 4 evangelios. El 4º evangelio declara a Jesús como divino. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ven? 4 evangelios. Bueno, vamos a ir cerrando la clase de esta preciosa tarde. Vive Dios, aleluya. Vive el Señor. Vamos a recapitular esta enseñanza. ¿Okay? La base de no fornicar, primero, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y como somos templo, este cuerpo tiene que estar santo, puro. Segundo, nuestra esperanza es ver a Dios. Nuestra esperanza es obedecer a nuestro Dios. Y para obedecer a nuestro Dios, tenemos que abstenernos de esta especie, de estas cosas, deseos que nuestra carne tiene. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es por la palabra de Dios. Por eso siempre me urá a mí aconsejar que leamos la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Vive Dios, aleluya. Y esto, mire, hay un gozo cuando comenzamos a escudriñar la palabra del Señor. Hay un gozo inexplicable de poder entender y conocer el mensaje de nuestro Dios. Aleluya. Así que este es el consejo de esta preciosa tarde. Vive Dios, aleluya, que Dios nos ha dado. Hay muchos textos que no toqué. Vive Dios, aleluya. Me faltó hablar de Amón y Tamar. Estos eran hijos de David, que, Amón violó específicamente a Tamar, vive Dios, aleluya, y pues le trajo maldición a esta familia, vive el Señor. Pero los deseos de la juventud, vive Dios, aleluya, son bien fuertes, bien difíciles, y esto es el consejo que pues Dios nos ha dado. Espero y anhelo que a cada uno de nosotros hayamos sido edificados y que los que nos ven a través de las redes sociales de la misma forma hayan sido edificados con la palabra.